En el silencio sepulcral de una sala de conferencias de gran altura, una melodía de cuna familiar se desprendía del piano de repuesto. Alexandra Sterling, de 34 años, con su cabello rubio platino, tan afilado como su temperamento, tan frío como el cristal templado, se quedó paralizada de repente. Era la nana que solía cantarle su madre. Hizo una señal para detener la reunión, caminando hacia el sonido que emanaba de la despensa. Una niña de 7 años tarareaba suavemente, con ojos inocentes y brillantes. ¿De quién es esta canción?, preguntó Alexandra con la voz entrecortada. La niña respondió: de mi papá. La escribió para mamá. El aire parecía caer del edificio. Sterling Enterprises ocupaba 43 pisos de reluciente acero y cristal en el centro de Manhattan, un monumento a la excelencia corporativa, donde cada superficie reflejaba el éxito y cada pasillo resonaba con el clic de tacones caros sobre el mármol. La cultura de la empresa respiraba métricas de rendimiento, indicadores clave de rendimiento y jerarquías claramente delineadas que separaban a los ejecutivos del personal de apoyo como el aceite del agua. En la cúspide de este mundo cuidadosamente construido, se sentaba Alexandra Sterling, la directora ejecutiva más joven en los 70 años de historia de la compañía. Su estilo característico se había vuelto legendario dentro del edificio. El vestido rojo ajustado con cuello en V que lucía como una armadura, combinado con un Louis Vuitton de 15 centímetros, anunciaba su llegada mucho antes de entrar en cualquier habitación. Sus empleados sabían que la vestimenta era sinónimo de negocios, que las decisiones se tomarían con rapidez y sin sentimentalismos. Pero bajo esa apariencia pulida yacía una herida que nunca había sanado del todo. Su madre había fallecido cuando Alexandra tenía 15 años, dejando tras de sí un único recuerdo apacible, una canción de cuna que Alexandra no se había permitido escuchar en casi 2 décadas. La culpa de su última discusión, una típica rebelión adolescente que había terminado con portazos y duras palabras apenas horas antes del repentino infarto de su madre, se había calcificado como un muro alrededor de ese tierno recuerdo. Su misión actual parecía clara a primera vista. La iniciativa global que necesitaba una firma sonora, una marca de audio que humanizara a Sterling Enterprises ante un público cada vez más escéptico. La campaña de responsabilidad social corporativa de la empresa requería algo auténtico, algo que pudiera trascender el ruido del marketing digital y llegar al corazón de todos. Alexandra había rechazado docenas de composiciones de las mejores agencias de la ciudad, todas técnicamente perfectas, pero emocionalmente vacías. Albergaba la profunda convicción de que el verdadero talento no surgía de los estratos más bajos de la sociedad. Esa creatividad se cultivaba en conservatorios y se refinaba en estudios de grabación, no se descubría en armarios de herramientas. William Carter vivía en un universo diferente dentro del mismo edificio. Con 36 años, manos callosas y ojos cansados que aún conservaban una chispa indefinible, trabajaba en el turno de noche como limpiador. Su uniforme no llevaba ninguna etiqueta de diseñador, solo su nombre bordado en una sencilla caligrafía sobre el bolsillo. Quienes se molestaban en fijarse en él solo veían lo que mostraba al mundo. Un hombre tranquilo que hacía su trabajo sin quejarse, que nunca se quedaba donde no debía, que parecía desvanecerse en el fondo como un mueble. Pero el pasado de Williams contaba una historia diferente. Una vez fue alguien completamente distinto, un músico independiente cuyos dedos danzaban sobre las teclas del piano en locales con poca luz por todo Brooklyn y el Lower East Side. Había escrito canciones que hacían llorar a la gente. Melodías que perduraban en la memoria mucho después de que se desvaneciera la última nota. Lo vendió todo, incluyendo los derechos de varias composiciones, para pagar los tratamientos contra el cáncer de su esposa Grace. Cuando ella murió, se llevó consigo al único público que realmente le había importado. William había guardado su música como se guarda la ropa de un ser querido fallecido, demasiado doloroso para mantenerla visible, pero demasiado precioso para desecharla. Sus valores fundamentales se habían cristalizado en los años transcurridos desde la muerte de Grace. La dignidad importaba más que el reconocimiento.
El silencio hablaba más fuerte que la autopromoción. Creía con un fervor casi religioso que la música debía hablar por sí sola o no hablar en absoluto. No eran solo principios. Eran el andamiaje que lo mantenía en pie cuando todo lo demás se había derrumbado. Audrey Carter, de 7 años, con la mirada de su padre y la sonrisa de su difunta madre, servía de puente entre estos dos mundos. Poseía esa calidez que hacía que los desconocidos quisieran protegerla, una curiosidad que convertía cada detalle mundano en una aventura. Conocía la canción de cuna porque había oído a su padre tararearla mientras creía que nadie lo escuchaba. Esos momentos de silencio en los que bajaba la guardia y el músico en el que se había convertido se filtraba por las grietas del hombre en el que se había convertido. Había memorizado cada nota de la canción de cuna buscando la gracia sin comprender su significado. La llevaba como un tesoro heredado cuyo valor presentía pero no podía comprender del todo. En el vestíbulo de mármol de Sterling Enterprises, un enorme cartel anunciaba la próxima gala benéfica. Su eslogan decía, «La curación comienza con la escucha», y una elegante escritura. La ironía de esas palabras solo se haría evidente más tarde, cuando escuchar se convertiría en la clave que lo abría todo. La reunión trimestral sobre la Iniciativa Global de Atención se había extendido hasta su tercera hora cuando la frustración finalmente estalló. 3 agencias distintas habían presentado sus conceptos de audio. Cada una obra maestra de producción técnica que dejó a Alexandra fría. La primera sonaba como cualquier anuncio farmacéutico jamás hecho, cuerdas vibrantes y emoción artificial. La segunda parecía sacada de un anuncio de coches de lujo, elegante pero sin alma. La tercera podría haber sido hermosa si no hubiera sido tan obviamente improvisada, un mosaico de melodías familiares reunidas en algo que pretendía ser original. Todas son perfectamente adecuadas, dijo Alexandra, dejando claro con su tono que, adecuado, era sinónimo de fracaso en su vocabulario. Pero no vendemos suficiencia. Intentamos convencer al mundo de que Sterling Enterprises tiene alma. ¿Alguien en esta sala puede decirme cómo suena un alma? El silencio que siguió a su pregunta fue roto por algo inesperado. Desde la despensa, junto a la sala de conferencias, a través de la delgada pared que separaba la estrategia corporativa de las necesidades humanas básicas, llegó el tarareo de una voz infantil. La melodía era simple, casi primitiva en su construcción, pero contenía algo de lo que carecían las composiciones profesionales. Respiraba. Alexandra levantó la mano, deteniendo a su vicepresidente a media frase mientras intentaba salvar la presentación. Se puso de pie, con un movimiento tan repentino que su silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas, indecisos si seguirlos, mientras su director ejecutivo caminaba hacia el sonido como en trance. La despensa era un pequeño espacio diseñado para pausas rápidas para el café y almuerzos apresurados. Audrey estaba sentada en la única mesa redonda, balanceando las piernas libremente, demasiado cortas para tocar el suelo. Coloreaba en un cuaderno mientras esperaba a su padre. Para terminar su turno. La melodía fluía de ella con la naturalidad de su respiración. Esa canción, dijo Alexandra, su compostura profesional quebrándose como el hielo bajo un domingo de primavera. ¿Dónde aprendiste esa canción? Audrey levantó la vista. Sin miedo a la mujer a la que los ejecutivos adultos temían decepcionar. Es la canción de mi papá. La compuso para mi mamá antes de que se fuera al cielo. A veces la tararea cuando cree que estoy durmiendo, pero en realidad no duermo. Solo finjo para que siga tarareando. Las palabras impactaron a Alexandra como golpes físicos. Se aferró al marco de la puerta, con los nudillos blancos bajo su manicura perfecta. ¿Tu padre escribió esto? Sí, señora. Escribe muchas canciones, pero esta es especial. Dice que tiene todo el corazón de mamá. El equipo de marketing había seguido a Alexandra a la despensa, abarrotando la puerta con un escepticismo apenas disimulado. La jefa de relaciones públicas, una mujer que había construido su carrera controlando las narrativas, habló primero.
Los niños hacen afirmaciones como esta todo el tiempo. No podemos basarnos una campaña multimillonaria para un cuento infantil. Pero Alexandra no escuchaba a su equipo. Estaba perdida en un recuerdo de 2 décadas atrás. La voz de su madre, débil pero decidida, cantaba la misma melodía mientras acariciaba el cabello de su hija por última vez. Las notas eran idénticas hasta el pequeño floreo al final de cada frase. Una firma musical tan única como una huella dactilar. El enfrentamiento entre Alexandra y William tuvo lugar en un armario de suministros que le servía de sala de descanso no oficial. Él estaba sentado en un cubo volcado, comiendo un sándwich con precisión mecánica. Cuando ella lo encontró, «Tu hija dice que tú escribiste esa canción de cuna», dijo Alexander sin preámbulos. William levantó la vista lentamente, con expresión indescifrable. «La escribí para mi esposa. Nunca fue para el público. Necesito verificar el origen. No se trata de emoción. Se trata de claridad legal. Puedes probar que la escribiste». William metió la mano en su gastada mochila y sacó un cuaderno. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y blandas por el manejo. «Guardo esto para Audrey para cuando sea mayor, para que sepa que su madre era». Me encantó. Lo abrió por una página llena de notación musical de hacía 8 años. «Pero no tengo registro de derechos de autor, si es lo que preguntas. Hay cosas que no se deben poseer». Alexandra estudió el cuaderno, sus dedos revoloteando sobre las notas sin tocarlas del todo. Al pie de la página, con una letra borrosa por lo que parecían lágrimas, se leía, para Grace, que todo lo embellece. «Esto no es suficiente», dijo, aunque su voz había perdido fuerza. «Nuestro equipo legal necesita documentación concreta. ¿Tienen alguna grabación? ¿Alguna prueba de una actuación en público?» William sacó un teléfono antiguo, de esos que la mayoría de la gente no había visto en una década. «Tengo esto». Presionó algunos botones, y por el pequeño altavoz, llegó su voz, más joven y menos cansada, cantando la nana mientras alguien, presumiblemente Grace, reía suavemente de fondo. El jefe del departamento legal, que había sido citado para evaluar la situación, negó con la cabeza. Una nota de voz en un teléfono antiguo no es legalmente vinculante. Si usamos esta melodía y alguien más reclama la propiedad, nos enfrentamos a una posible demanda que podría descarrilar toda la iniciativa. El riesgo no vale la pena. Alexandra quería discutir, pero el hombre de negocios que llevaba dentro sabía que tenía razón. «Lo pospondremos por ahora. Hagamos una verificación de antecedentes completa. Si hay alguna documentación en algún lugar que respalde su afirmación, quiero saberlo». Esa noche, Alexandra estaba en su ático, contemplando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres. La melodía no se le iba de la mente. Se encontró frente a su piano, un Steinway que había permanecido intacto durante años, seleccionando las notas de memoria. Cada una desvelaba otro fragmento del pasado. Recordó la última noche de su madre con una claridad devastadora. Ahora, los monitores pitando, el olor a desinfectante, sin poder disimular el aroma de la pérdida inminente, y a través de todo, la voz de su madre, fina como un pañuelo de papel, pero decidida a terminar la canción. Alexandra se había enfadado por algo trivial, una fiesta a la que no le permitieron asistir, y había pasado las últimas horas de vida de su madre, enfurruñada en su habitación. La culpa por ese tiempo perdido la había perseguido durante 19 años. En su propio apartamento, un apartamento de 2 habitaciones en Queens que apenas podía permitirse, incluso con 2 trabajos, William se sentaba junto a la cama de Audrey, observándola dormir. Estaba tan emocionada con la señora a la que le había gustado la canción de papá, charlando sobre ella durante la cena y la hora del baño. William sabía que debería haber sido más cuidadoso. Debería haberle enseñado a no compartir las cosas privadas, las cosas sagradas. Pero, ¿cómo le explicabas a una niña de 7 años que algunos tesoros eran demasiado preciados para sacarlos a la luz? Sacó una caja de cartón de debajo de su cama,
una que no había abierto en 3 años. Dentro estaban los restos de su vida musical. Contratos, grabaciones, fotografías de actuaciones, y al fondo, una carpeta con las obras vendidas. Le temblaban los dedos al abrirlo, repasando los contratos que había firmado desesperado cuando los tratamientos de Grace excedieron la cobertura del seguro. La mayoría eran para jingles comerciales, melodías desechables para productos que ya no existían. Pero uno lo hizo reflexionar. El contrato era para un sketch melódico comprado por la fundación de la familia Sterling para un proyecto conmemorativo. La cantidad había sido suficiente para 2 rondas de tratamiento experimental. Recordó haberlo firmado, como le temblaba la mano. Como Grace le había apretado la otra mano y le había dicho que estaba bien, que la música encontraría su camino. Pensó que estaba delirando por la medicación. Pero ahora, sentado en la oscuridad con el contrato en sus manos, se preguntó si ella sabía algo que él desconocía. La asistente de Alexandra, una mujer eficiente y competente llamada Jennifer, que había aprendido a anticipar las necesidades de su jefe antes de que se expresaran, llamó a la puerta de la oficina a las 7 de la mañana siguiente. «He estado investigando toda la noche», dijo, dejando una carpeta sobre el escritorio de Alexander. «Encontré algo inusual». La carpeta contenía un contrato de la fundación de la familia Sterling con fecha de 9 años atrás. Alexandra reconoció la firma de su padre al pie. La compra era para un boceto melódico de un vatio Carter, destinado a un video conmemorativo para los beneficiarios de la fundación que habían perdido la batalla contra el cáncer. «Hay más», continuó Jennifer. «Encontré a la profesora de piano que trabajó con tu familia cuando eras joven. Ahora está jubilada y vive en Connecticut. Recuerda haber arreglado una melodía sencilla para que tu madre te la cantara, algo que tu padre había adquirido a través de la fundación. La modificó ligeramente para que se ajustara al registro vocal de tu madre, pero la melodía principal permaneció inalterada. Las implicaciones fueron un duro golpe para Alexandra. La canción de cuna que atesoraba, el único recuerdo apacible de su madre, se había originado con el hombre que ahora limpiaba sus oficinas por las noches. La naturaleza circular del asunto, la coincidencia cósmica, o el destino, o como se le llame, era casi inabarcable. El equipo legal de la empresa convocó una reunión de emergencia. «El contrato es problemático», explicó el consejo principal. «Transfiere la propiedad, pero no especifica los derechos exclusivos. Técnicamente, William Carter conservó los derechos de la composición original, mientras que nosotros adquirimos el derecho a usar una versión derivada. Es una zona gris que podría ir en cualquier dirección en los tribunales». «Entonces, ¿qué recomienda?», preguntó Alexandra. «Sinceramente, déjenlo pasar. Busquen otra melodía. La posible publicidad negativa si esto se divulga. Un director ejecutivo que use la composición de un conserje sin una atribución clara sería una pesadilla de relaciones públicas». Pero Alexandra ya había tomado su decisión. «No vamos a dejarlo pasar. Vamos a corregirlo». La primera señal de problemas provino de una cuenta anónima en redes sociales que, de alguna manera, tenía información privilegiada. El director ejecutivo de Sterling Enterprises explota la propiedad intelectual de los conserjes para obtener ganancias corporativas. Lea la publicación incendiaria que fue compartida 10.000 veces en una hora. La historia corrió como la pólvora por todo el edificio. Los empleados que nunca antes habían notado a William, de repente lo vieron como un símbolo de cada contribución pasada por alto, cada idea no reconocida. Algunos mandos intermedios, amenazados por las implicaciones de que una limpiadora tuviera más talento que ellos, hicieron comentarios sarcásticos al alcance de Audrey mientras ella esperaba a su padre en el vestíbulo. «Debe ser agradable», dijo uno en voz alta a su compañero, afirmando, «escribiste algo famoso. Lo siguiente que sabrías es que todos los conserjes del edificio dirán que inventaron el logotipo de la empresa». Los ojos de Audrey se llenaron de lágrimas. Pero no respondió. Había aprendido de su padre que la dignidad a veces significaba morderse la lengua,
incluso cuando se le escapaban palabras. Alexandra presenció el intercambio desde el ascensor. Algo fundamental cambió en su comprensión en ese momento. Había pasado toda su carrera creyendo que el talento y la valía eran sinónimos de posición y pedigrí. Pero ver a una niña de 7 años mostrar más gracia bajo presión que ejecutivos con maestrías de universidades de la Ivy League la obligó a reconsiderar esas suposiciones. Contrató a un pianista profesional para que tocara las notas manuscritas de Williams en una de las salas de práctica del edificio. El músico, alguien con oído absoluto y décadas de formación, confirmó lo que el corazón de Alexandra ya sabía. La estructura melódica, la progresión emocional, los pequeños detalles que hacían única la pieza, todo encajaba a la perfección con sus recuerdos de infancia. El motivo no era solo similar, era idéntico a nivel molecular. He tocado miles de piezas, dijo el pianista, y puedo decirles con absoluta certeza que esta es la obra de alguien que comprendió la pérdida a un nivel fundamental. No se puede fingir este tipo de autenticidad emocional. Quien escribió esto amó profundamente y perdió por completo. La junta directiva convocó una sesión de emergencia cuando el hashtag número de las canciones de Sterling Steel comenzó a ser tendencia. Los inversores estaban nerviosos. La iniciativa global de cuidado, destinada a suavizar la imagen de la compañía, se estaba convirtiendo en un lastre. Ciérrenla, dijo el presidente. Cancelen la gala, busquen una melodía diferente y paguen al conserje lo que quiera para que esto desaparezca. No, dijo Alexandra, su voz interrumpiendo la charla de la sala de juntas. No vamos a enterrar esto. Vamos a afrontarlo directamente. Están arriesgando su puesto, advirtió el presidente. La junta no apoyará a un director ejecutivo que priorice la confianza sobre el precio de las acciones. Luego, la junta podrá encontrar un nuevo director ejecutivo después de la gala. Pero voy a llevar esto hasta el final. William la encontró en la sala de conferencias vacía esa noche después el edificio se había vaciado de todos excepto del personal de limpieza. Audrey sufre acoso escolar, dijo sin preámbulos. Los niños dicen que soy un mentiroso y que ella es la hija del mentiroso. Quiero retirar cualquier derecho sobre la música. Firmaré lo que necesites que firme. Solo acaba con esto. Alexandra estudió al hombre que tenía delante. Lo miró de verdad por primera vez. Vio el peso que cargaba, la forma cuidadosa en que se comportaba, como si ocupar demasiado espacio pudiera traer problemas. ¿Y si pudiéramos acabar con esto diciendo la verdad? La verdad no siempre te libera, dijo William. Pero a veces, replicó Alexandra, la verdad es lo único que puede sanar lo que está roto. Le habló de su madre, de la última noche, de 19 años de culpa por una discusión sobre una fiesta que no importó. Ella le contó cómo su melodía había sido el único recuerdo apacible en medio de una tormenta de arrepentimiento. William escuchó sin interrumpir, su expresión se suavizó al comprender. A Grace le habría gustado saber que finalmente había dicho eso. Ella siempre decía que la música estaba hecha para viajar, para encontrar a la gente que la necesitaba. Le habría gustado tu madre. Creo que entendían lo mismo. La negociación que siguió fue diferente a cualquier discusión corporativa en la que Alexandra hubiera participado. William solo puso una condición. Si la melodía se usaba y generaba algún ingreso, todo se destinaría a una fundación para niños que habían perdido a sus padres por cáncer, establecida en nombre de Grace. No quiero dinero, dijo. Quiero significado. Quiero que Audrey sepa que el recuerdo de su madre hace bien en el mundo. El padre de Alexandra, Richard Sterling, de 72 años y todavía presidente emérito, llegó a su oficina a la mañana siguiente. Escuché lo que estás planeando, dijo, usando esa melodía públicamente, reconociendo sus orígenes. ¿Vas a destruir todo lo que hemos construido, o vamos a, para construir algo mejor? Respondió Alexandra. Papá, ¿recuerdas haber comprado esa melodía hace 9 años? La expresión de Richard cambió.
Compramos docenas de piezas para el proyecto conmemorativo. De hecho, fue idea de tu madre. Quería apoyar a artistas en apuros, al mismo tiempo, crear algo hermoso para las familias que no pudimos salvar. Esta pieza en particular terminó siendo arreglada para que mamá me la cantara. ¿Sabías que Richard palideció? La canción de cuna de Margaret, escrita por un conserje, por un músico que lo sacrificó todo intentando salvar a su esposa. Igual que tú lo habrías hecho por mamá. Igual que tú hiciste, a tu manera. Richard se sentó pesadamente en la silla frente a su escritorio, y de repente, lució cada uno de sus 72 años. Tu madre habría querido que arregláramos esto. Lo sé. La gala se acercaba como una tormenta, inevitable y potencialmente destructiva. El equipo de Alexandra trabajó sin descanso para controlar la narrativa. Pero las redes sociales ya habían decidido la historia. Sterling Enterprises era o el villano que explotaba a la clase trabajadora o el héroe a punto de escribir un error histórico. No había término medio en la opinión pública. 3 días antes de la gala, William tomó una decisión que lo cambió todo. Contactó con un periodista musical que había escrito sobre él años atrás, cuando era alguien digno de ser mencionado. Concedió una sola entrevista, la primera en más de una década. La melodía nunca fue solo mía, dijo a la grabadora. Perteneció a Grace desde el momento en que la escribí. Y cuando ella murió, perteneció a cualquiera que la necesitara. Si ayudó a una niña a recordar a su madre con paz en lugar de dolor, entonces hizo lo que se supone que debe hacer la música. La única injusticia sería mantenerla encerrada cuando podría ayudar a otros a sanar. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. La narrativa cambió. De repente, William no era la víctima, sino el filósofo, el hombre que comprendió que el arte trascendía la propiedad. Las solicitudes de entradas para la gala se multiplicaron por 10. La noche del evento llegó con una calidez inusual para finales de otoño, como si el propio clima hubiera decidido ser benévolo. El lugar, una sala de conciertos que había acogido a artistas de todos los tamaños, desde Leonard Bernstein hasta Lady Gaga, se transformó en algo deliberadamente sencillo. En lugar de la habitual ostentación corporativa, solo había flores blancas, iluminación tenue y un piano de cola en el centro del escenario. Alexandra estaba entre bastidores, con su característico vestido rojo de cuello en V, pero sin la excesiva joyería que solía usar. Le temblaban ligeramente las manos al sostener las tarjetas de presentación, aunque había memorizado cada palabra. William y Audrey estaban en una pequeña habitación tras bambalinas. Él había comprado su primer traje nuevo en 8 años para la ocasión. Y Audrey llevaba un vestido azul que había pertenecido a su madre. Ajustado y ajustado para ajustarse a su pequeña figura. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Audrey, aterrorizada. William admitió, pero tu madre siempre decía que las mejores cosas pasan cuando tienes miedo, pero hazlo de todos modos. Como cuando le pediste que se casara contigo. Exactamente así. Las luces se atenuaron y Alexandra subió al escenario. El público, una mezcla de ejecutivos corporativos, inversores, periodistas y empleados de todos los niveles de Sterling Enterprises, guardó silencio. Buenas noches, comenzó, su voz se escuchaba sin necesidad de amplificación en el espacio acústicamente perfecto. La mayoría de ustedes me conocen como alguien que valora las métricas, las mediciones y los resultados cuantificables. Esta noche, quiero hablar de algo que no se puede medir, pero que debe valorarse. Quiero hablar de reconocimiento, responsabilidad y la valentía de corregir nuestros errores. Contó la historia cronológicamente, pero con una honestidad emocional que hizo que varios miembros de la Junta se revolvieran incómodos en sus asientos. Habló de su madre, de la pérdida, de la canción de cuna que había sido su único consuelo. Explicó la investigación, los contratos, la constatación de que William Carter, a quien habían pasado cientos de veces sin ver, había creado algo que había tocado miles de vidas sin recibir un solo reconocimiento. Fracasamos, dijo simplemente.
No por malicia, sino por negligencia, por suposición, por la arrogancia de creer que el talento solo existe donde esperamos encontrarlo. William Carter escribió esta melodía para su esposa, Grace, mientras luchaba contra el cáncer. A través de una serie de transacciones que priorizaron la conveniencia sobre la atribución, esa melodía llegó a mi madre, y a través de ella, a mí, se convirtió en la base de mi único recuerdo apacible del peor momento de mi vida. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían el evento en vivo. Sterling Enterprises siempre se ha enorgullecido de su innovación e integridad. Esta noche, vamos a demostrar que la integridad significa admitir cuando uno se equivoca y corregirlo, sin importar lo incómodo que pueda ser. Se giró hacia el escenario. William Carter, ¿podrían usted y su hija acompañarme, por favor? Los aplausos comenzaron lentos, inseguros, pero aumentaron a medida que William y Audrey subían al escenario. William se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que no está acostumbrado a ser visto, mientras que Audrey caminaba con la confianza de una niña que nunca ha aprendido a dudar de su propio valor. Señor Carter, dijo Alexandra, con la voz ligeramente quebrada en nombre de Sterling Enterprises. Le pido disculpas formalmente por los años de supervisión. La melodía que creó con amor ha tocado más vidas de las que cree. Estamos corrigiendo el error. Registros de atribución esta noche, lo que garantiza que recibirá el crédito completo como compositor. Además, según sus deseos, todas las ganancias de cualquier uso de esta composición se donarán a la Fundación Grace Carter para la Infancia, se dirigió al público. Pero las disculpas son solo palabras a menos que vayan acompañadas de un cambio. Con efecto inmediato, Sterling Enterprises está implementando una auditoría exhaustiva de todas las adquisiciones de propiedad intelectual para garantizar una atribución adecuada. También estamos estableciendo un programa de desarrollo artístico que brindará apoyo y reconocimiento a los creadores, independientemente de su situación económica actual. El discurso podría haber terminado ahí. Una mayulpa corporativa envuelta en promesas de mejoras futuras. Pero Alexandra tenía algo más que decir. William ha aceptado interpretar la versión original de la canción. Decuna esta noche con su hija Audrey. Esta es la primera interpretación pública de Lullaby for Grace. Solo les pido que escuchen. Escuchen de verdad y recuerden que la belleza y la verdad pueden surgir de cualquier lugar si somos lo suficientemente humildes como para reconocerlas. William se sentó al piano, sus dedos encontrando las teclas con una memoria muscular que nunca se desvanece del todo. Audrey estaba a su lado, con una pequeña mano sobre su hombro. Las primeras notas llenaron el sala de conciertos, simple y pura, sin la orquestación ni la producción que solían acompañar las presentaciones corporativas. Entonces Audrey comenzó a cantar, su joven voz cargando la melodía con una claridad que hizo que varios espectadores buscaran pañuelos. Las palabras eran sencillas, hablaban de un amor que trasciende la pérdida, de recuerdos que se convierten en estrellas, de corazones que siguen latiendo en las canciones que dejamos atrás. A mitad de la actuación, ocurrió algo sin precedentes. Alexandra se acercó al piano y con una voz que nadie había escuchado jamás de su director ejecutivo, se unió a la última estrofa. Su voz armonizaba con la de Audrey. Dos generaciones conectadas por una melodía que había atravesado la tragedia para llegar a este momento de reconocimiento y reconciliación. La última nota quedó suspendida en el aire como una pregunta que finalmente encontró respuesta. El silencio que siguió fue total, el que se produce cuando cientos de personas contienen la respiración simultáneamente. Entonces, desde algún lugar al fondo de la sala, la gente comenzó a ponerse de pie. La ovación duró 7 minutos, aunque nadie contaba, excepto los periodistas que necesitarían los detalles para sus reportajes. Entre bastidores, después de actuación, en el silencioso caos de un evento exitoso que llegaba a su fin, Alexandra encontró a William ayudando a Audrey a quitarse los zapatos formales y ponerse unas zapatillas más cómodas. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó William,
levantando la vista de la complicada hebilla que estaba negociando. Por recordarme por qué hacemos esto, por todo esto, por dejar que la canción perteneciera a todos los que la necesitaban, incluso antes de que supieras que la necesitaban. William se puso de pie, con los zapatos de Audrey en la mano. Grace siempre decía que el amor era lo único que se multiplicaba al dividirlo. Nunca entendía que se refería hasta esta noche. Las formalidades legales tardaron 3 semanas en completarse. El nombre de Williams se añadió a cada registro de derechos de autor, a cada base de datos de organizaciones de derechos de ejecución, a cada disco que importaba. La Fundación Grace Carter se estableció con una dotación inicial de Sterling Enterprises que financiaría programas de musicoterapia en salas de oncología pediátrica de todo el país. William aceptó un puesto como director musical de la iniciativa Global Care, aunque negoció mantener sus turnos de limpieza nocturnos. Pienso mejor cuando tengo las manos ocupadas con tareas sencillas, explicó a un desconcertado departamento de recursos humanos. Y yo nunca. Quería que Audrey olvidara que hay dignidad en todo tipo de trabajo. Audrey recibió una beca para el programa preescolar de la Escuela de Música de Manhattan. Aunque seguía pasando las tardes en el edificio de Sterling Enterprises, ahora en una sala de música propiamente dicha en lugar de la despensa, practicando piano mientras su padre trabajaba. Alexandra también cambió, aunque de forma más sutil. El vestido rojo seguía siendo su sello distintivo, pero lo llevaba de forma diferente, con menos armadura y mayor accesibilidad. Instituyó sesiones de escucha donde los empleados de todos los niveles podían compartir ideas e inquietudes directamente con la dirección. La cultura corporativa cambió lenta pero perceptiblemente de una jerarquía rígida a algo más parecido a una comunidad con propósitos compartidos. 6 meses después de la gala, entró en funcionamiento un pequeño estudio de grabación en el piso 42 de Sterling Enterprises. William trabajaba allí durante la madrugada, antes de su turno de limpieza, grabando piezas sencillas y honestas que se lanzarían libremente al mundo. Sin disputas de derechos de autor ni batallas por la propiedad, solo música ofrecida como pan al hambriento. Alexandra a veces llegaba lo suficientemente temprano para oírlo trabajar, aunque nunca lo interrumpía. Se quedaba de pie en el pasillo, con el café en la mano, escuchando melodías que hablaban de pérdida y esperanza a partes iguales. A veces escuchaba la voz de Audrey practicando escalas o tarareando armonías. Una vez escuchó la canción de cuna de su propia madre, ahora titulada correctamente Lullaby for Grace. Jugó con variaciones sutiles que la hacían fresca manteniendo intacta su verdad esencial. Un jueves por la mañana de primavera, casi exactamente un año después de aquel primer encuentro en la despensa, Alexandra encontró una nota escrita a mano en su escritorio. Williams leyó atentamente el guión. Audrey y yo cenaremos el domingo a las 6. Nada especial, solo espaguetis y ensalada. Ella insiste en que debes venir porque está aprendiendo una nueva canción y necesita audiencia. Además, dice que te ves demasiado delgada y necesitas carbohidratos. Alejandra se rió. Un sonido que su asistente no había escuchado en los 5 años que había trabajado para ella. Escribió su respuesta en papel con membrete de la empresa. El papel formal, haciendo que el mensaje sea absurdamente oficial. Por favor, informe a la señorita Carter que acepto su invitación y le traeré postre. Confío en su experiencia con respecto a mis necesidades de carbohidratos. Sucedió la cena, luego otra, hasta que las tardes de domingo en el apartamento de Carter se convirtieron en una entrada anónima pero inviable en el calendario de Alexander. Los 3 formaban una unidad familiar improbable, unidos no por sangre, sino por una melodía que había viajado a través de la pérdida para encontrar el camino a casa. La imagen final, la que se quedará con quien entendiera el recorrido completo, tuvo lugar un lluvioso martes de otoño. En el estudio del piso 42, 3 atriles sostenían las partituras de Lullaby for Grace, la versión original manuscrita en la cuidadosa notación de Williams. A su lado había un lirio blanco en un jarrón sencillo y una fotografía enmarcada de 3 mujeres. Grace Carter, Margaret Sterling,
y entre ellas, aunque nunca se habían conocido en la vida, Audrey Carter, el puente entre mundos, la guardiana de la canción en la partitura que alguien había escrito con lápiz con tanta ligereza que apenas se podía ver. La música, cuando se le devuelve el nombre que le corresponde, conoce el camino a casa. La canción de cuna siguió sonando, encontrando nuevas voces, curando nuevas heridas, multiplicando el amor dividiéndolo, tal como Grace siempre había sabido que sucedería. En salas de conferencias y salas de conciertos, en salas de hospitales y refugios para personas sin hogar, en lugares donde la pérdida amenazaba con abrumar la esperanza, la melodía continuaba su viaje, y a veces, si se escuchaba con suficiente atención, se podían escuchar las tres voces. El bajo constante de William, la brillante soprano de Audrey y el contralto recién descubierto de Alexandra armonizan a través del tiempo, el espacio y el dolor, demostrando que algunas cosas son demasiado poderosas para poseerlas, demasiado necesarias para ocultarlas y demasiado verdaderas para ser compartidas. William nunca buscó la fama por el reconocimiento, rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas y rechazó ofertas de las principales discográficas. Continuó su trabajo en Sterling Enterprises, como director musical y como miembro del equipo de limpieza, encontrando el mismo valor en ambos roles. Cuando se le preguntaba por qué no se dedicaba a la música a tiempo completo, sonreía y decía que la música lo había salvado una vez al permitirle venderla, y ahora lo estaba salvando nuevamente al permitirle regalarla. El estilo de liderazgo de Alexandra evolucionó hasta convertirse en algo que la prensa empresarial tuvo dificultades para categorizar. Ella siguió siendo exigente, todavía llevaba su característico vestido rojo en reuniones importantes, todavía imponía respeto a través de su competencia y visión, pero había añadido algo indefinible a su arsenal, una cualidad que hacía que los empleados se sintieran vistos en lugar de encuestados, escuchados en lugar de dirigidos. La Global Care Initiative se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa, no por su escala o financiación, sino por su autenticidad. Y Audrey creció, rodeada de música y amor, comprendiendo desde temprana edad que el talento era universal, pero las oportunidades no. Que los puentes entre mundos debían construirse canción a canción, historia a historia, momento de reconocimiento a la vez. Llevó la memoria de su madre y la dignidad de su padre con igual gracia, convirtiéndose en el tipo de persona que podía entrar en cualquier habitación, desde la sala de juntas de una empresa hasta la cafetería de una escuela, y hacer que todos sintieran que pertenecían allí. El edificio de Sterling Enterprises todavía brillaba en el horizonte de Manhattan y todavía representaba los logros y la ambición corporativos. Pero ahora también albergaba algo más difícil de cuantificar en los informes anuales o en los precios de las acciones. Se había convertido en un lugar donde una canción de cuna escrita con dolor podía llegar a una hija que necesitaba perdonarse a sí misma. Donde la sabiduría de un conserje fue valorado junto con una estrategia de director ejecutivo. Donde una niña de 7 años podría enseñar a los adultos sobre el coraje necesario para decir la verdad en lugares poderosos. La historia se difundió como lo hacen las historias cuando tocan algo universal en la experiencia humana. Otras empresas comenzaron a examinar sus propias prácticas, sus propios descuidos, sus propios supuestos sobre donde se origina el valor. La frase sesiones de escucha entró en el léxico corporativo, aunque pocos entendieron que había comenzado con la canción de cuna de una madre y la necesidad de una hija de escucharla una vez más. Pasarían los años, incluso décadas, y los detalles se desvanecerían hasta convertirse en leyenda. Pero la melodía permanecería, transmitida por las voces de quienes la escucharon, transmitida a los niños que la pasarían a sus hijos, una herencia de notas y ritmo que demostró que algunas cosas son demasiado preciosas para poseerlas y demasiado necesarias para el silencio. Y en algún lugar de un edificio que tocara el cielo, un piano todavía estaría listo, esperando a la siguiente persona a quien necesitara que se le recordara que la música, como el amor, como el reconocimiento, como la verdad misma, solo se fortalece cuando se regala.